Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse en esta nuevo webinar de Sista Duro Plus. Vamos a ver el webinar Sista Duro Plus, el sellador que asegura acabados perfectos. Yo soy Rebeca Salinas, su asistente, y le vamos a dar bienvenida a Sebastián Lemos. Adelante, Sebas. Muchas gracias, Rebe. Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como bien decía Rebe, mi nombre es Sebastián Lemus. Yo soy el encargado de toda la parte técnica para las marcas de las categorías de Resistol, Sista y Tangit. Entonces, como bien decía Rebe, el día de hoy nuestro tema está enfocado en selladores y para ser más específicos en la tecnología de poliuretano que bajo nuestra marca está como Sista Duro Plus y hoy vamos a ver por qué con este producto podemos lograr el sellador que asegura acabados perfectos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestra sesión del día de hoy? Nosotros buscamos que después de esta capacitación ustedes puedan identificar perfectamente y reconocer todas las características, las ventajas, beneficios y bondades que tiene un sellador de poliuretano. ¿Cuáles son las diferencias que existen también entre un sellador de poliuretano contra las otras tecnologías de selladores? ¿Qué usos y aplicaciones son los más adecuados para el desempeño que ofrecemos con Sista Duro Plus? Y por último, ¿qué consideraciones hay que hacer en campo para elegir correctamente el sellador adecuado? Con esto vamos a tratar de reforzar tal vez las áreas de oportunidad que tengamos ahí en cuanto a conocimiento de selladores, pero también de darles una mejor alternativa para que ustedes en sus proyectos o en su día a día puedan ocupar perfectamente este tipo de tecnologías. Entonces, para iniciar, vamos a revisar primeramente, pues, qué es un sellador, ¿vale? Vamos a ver cuál es su función, cuáles son sus características. Posteriormente vamos a ver las diferentes tecnologías que existen de los selladores. Vamos a enfocarnos posteriormente en todo lo que es Sista Duro Plus, el sellador que va a hacer una gran diferencia. Vamos a ver también cuándo utilizaremos esta tecnología para, pues, identificar en qué campos nos conviene más utilizar un poliuretano. Vamos a ver su comparativo contra las tecnologías que pues ya habremos revisado para este punto. Vamos a cerrar con el método de aplicación, donde también vamos a ver unas recomendaciones o unos tips de aplicación. Y finalmente vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, bueno, para iniciar, vamos a empezar a identificar primeramente, pues, qué es un sellador. ¿Ok? Entonces, un sellador, por definición, es un material elastomérico que en el momento en el que cura o en el momento en el que polimeriza, forma una barrera protectora entre dos materiales, entre dos superficies. Esta barrera logra generar pues diferentes eh, ventajas. Por ejemplo, aquí en el marco de la ventana, nosotros podemos identificar pues que hay una conexión, ¿no?, entre el marco de aluminio que tenemos de la ventana contra el muro de concreto. Y la parte que tendríamos que sellar es precisamente esa conexión. Si nosotros sellamos correctamente este espacio o esta tolerancia entre estos dos materiales, vamos a proteger nuestro inmueble de diferentes afectaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver a través de la ventana que pues es un día lluvioso, ¿no? Pero no solamente vamos a protegernos del agua o de la lluvia, también podemos protegernos de la radiación, de los rayos UV, podemos protegernos, como vemos en la imagen, del agua, también del polvo, adicionalmente del viento. El viento consigo mismo pues trae arrastrando polvo entre sus corrientes. Y por último, pero no menos importante, también podemos proteger nuestro inmueble de transportar o de que tengamos filtraciones de algunos insectos o animales que pueden convertirse en una plaga e incluso también del ruido y vibraciones. Esto nos va a ayudar porque, pues, en mayor medida, si protegemos correctamente o sellamos correctamente estas tolerancias, podremos evitar que nuestra ventana pase de tener un acabado completamente estético a tener afectaciones por todos estos agentes. Y esto es muy importante porque, pues, esta barrera, como bien decía, el sellador genera esta hermeticidad para evitar el paso o incluso la salida de cualquier agente de nuestro inmueble hacia el exterior o viceversa. ¿Ok? Entonces, si trabajamos correctamente las juntas, pues vamos a mantener la estética de nuestras instalaciones. Ahora, ¿qué características tiene que tener un sellador? Las características pueden variar un poco entre tecnología y tecnología. Por ejemplo, sabemos que existen acrílicos, silicones, poliuretanos o híbridos. Pero un sellador que tenga un buen desempeño, que vaya a estar expuesto a condiciones exigentes, debe de cubrir lo siguiente. Primero que nada, la elasticidad. El sellador tiene que tener la capacidad de poder elongarse o estirarse sin que se fracture o sin que se deforme.
¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que en las casas, en los inmuebles, todos los materiales están propensos a diferentes movimientos. Y estos movimientos obviamente van a hacer que el sellador tenga diferentes comportamientos o diferentes tensiones que pues hagan que el sellador, si no ocupamos el correcto, se pueda deteriorar. Posteriormente, la adherencia. También es importante verificar que dependiendo de la tecnología, hay superficies con las que van a tener mucho mayor compatibilidad en comparación con otras. ¿Qué otras características debe de tener? Pues la capacidad de movimiento. Como bien decía hace un momento, en nuestras casas, en las instalaciones, existen diferentes movimientos, ya sea por la expansión o la dilatación de los materiales, incluso por algún esfuerzo que se tenga que controlar en la edificación. Pero regularmente cuando tenemos el efecto de la dilatación es debido a las temperaturas bajas. Los materiales se contraen. Por otro lado, los materiales se dilatan. Por otro lado, cuando suben mucho las temperaturas, los materiales se expanden, lo cual genera una contracción en el área, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, la resistencia mecánica y química. Nuestro sellador tiene que tener la capacidad de estar en constante contacto, ya sea con agua, con el viento. Con el viento decíamos que el polvo puede generar cierta fricción o con algunos agentes químicos, lo cual pues puede perjudicar nuestro sellador si es que no es la tecnología adecuada para soportar este tipo de condiciones. Entonces, siempre hay que verificar estas cosas para poder pues utilizar la mejor alternativa. Ahora, el sellador no solamente cumple una función, su propósito, además de generar esa barrera protectora ante el agua, la humedad, el polvo, la suciedad, el ruido, vibraciones, incluso algunos agentes químicos, también puede servir como aislante eléctrico o térmico. Ya una vez que el sellador está completamente curado, pues es prácticamente un material que no es conductivo. Esto ayuda bastante cuando tenemos la necesidad de disminuir ya sea la temperatura o incluso el ruido, o bien deseamos aislar completamente un sistema dentro del hogar. Va a compensar también los movimientos entre los elementos constructivos. Aquí en las imágenes podemos ver que hay pues prácticamente la unión o la continuación de diferentes materiales sobre una misma superficie. Entonces, el sellador se va a encargar de que no importa cuál sea el comportamiento que tengan estos elementos ante los cambios de temperatura, ya sea expansión o contracción, el sellador va a compensarlos para que pues se adecue correctamente a la superficie, que amortigüe también estas tensiones y que podamos conservar sobre todo la integridad de los materiales, evitando por supuesto el paso de cualquier agente externo. Adicionalmente, genera una conexión elástica entre elementos adyacentes. Como por ejemplo aquí tenemos una tina con una pared, pues también nos sirve bastante para hacer esa conexión que además de proteger, pues une por completo la superficie. Y por último, pero no menos importante, va a mejorar la apariencia en las juntas. Esto, pues, es por un tema estético y funciona bastante bien cuando tenemos acabados que tal vez sean de lujo y requieran que mantengan esa misma imagen, esa misma estética dentro de la habitación, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las diferentes tecnologías de selladores que existen? Nosotros, al menos en el portafolio de Sista, manejamos 4 tecnologías diferentes. Manejamos los selladores de carácter acrílico, los selladores tipo silicón, selladores híbridos y también el sellador de poliuretano. Cada uno de ellos tiene características pues únicas que los hacen adecuados para aplicaciones muy específicas. Entonces, vamos a iniciar primero con las características de los selladores acrílicos. En este caso, este tipo de selladores están diseñados para sellar grietas o fisuras o hacer emboquillados en el interior del hogar. ¿Por qué? Porque son productos base agua. Esto hace que sean demasiado fácil pues, prácticamente descomponerse entre más contacto tengamos con ambientes húmedos o directamente con el agua. ¿Qué ventajas tienen? Pues son pintables, se pueden lijar, tienen una excelente resistencia a los rayos UV, secan superficialmente rápido, lo cual también pues te da la ventaja de que los puedes pintar en un tiempo pues bastante adecuado para seguir con tu proyecto. Y adicionalmente a esto, pues tienen una mejor o una mayor adherencia sobre superficies porosas. Lo que les decía, en el caso de las limitaciones es que tienen una baja resistencia a la humedad, ya sea permanente o constante, no soportan grandes esfuerzos, es como una de sus limitantes más notables porque son selladores que regularmente son un poquito más rígidos.
Entonces, esto hace que a cualquier movimiento muy brusco, pues el sellador se pueda empezar a cuartear o pueda incluso despegarse de la superficie. Y también por la misma razón por la que son productos base agua, este tipo de selladores llegan a tener una contracción bastante notable. Esto hay que tenerlo en consideración porque si los queremos aplicar en el exterior, pues tal vez no sea la opción adecuada porque las condiciones a las que van a estar expuestos pueden desgastar mucho más rápido nuestro sellador. Por otro lado, tenemos a los silicones. En el caso de los silicones, son pues productos o materiales que ofrecen una gran elasticidad. Regularmente tienen un acabado brillante. Esto pues también lo pueden sacar muchísimo a su favor porque si tenemos superficies, no sé, como azulejo, como vidrio y requeremos mantener el mismo acabado, pues este tipo de selladores son los indicados. Tienen una excelente resistencia al agua y a los rayos UV. Incluso aquí podemos exponerlos completamente a la intemperie y van a tener un buen performance, un buen desempeño y sobre todo una buena durabilidad. Son ideales para superficies lisas, sin embargo, aquí tenemos también pues que hacer este paréntesis. No existen dos alternativas de silicones, los que son silicones de curado acético y los silicones de curado neutro. Aquí hay una variación, los silicones de curado acético son para superficies completamente lisas, mientras que los silicones de curado neutro son para superficies porosas o incluso para algunos plásticos. Otra ventaja que tienen este tipo de selladores es que existe una fórmula que está diseñada especialmente para evitar la formación de hongos en áreas donde hay un ambiente completamente húmedo y sobre todo que es una humedad constante, ¿vale? ¿Cuáles son sus limitaciones? Pues prácticamente que no son pintables, tienen un olor característico, hablando de los selladores de curado acético, que es un olor bastante fuerte a vinagre. Entonces, pues si no tenemos un área que sea completamente ventilada, pues podemos sufrir alguna afectación. Por otro lado, y para continuar, tenemos también a los selladores híbridos. En este caso, nosotros manejamos un producto que es el Sista FT101. ¿Qué características tiene? Pues tiene una muy buena elasticidad, tiene una gran resistencia al desgaste, tiene una gran resistencia mecánica, tiene una excelente resistencia a los rayos UV y además pues está formulado con una fórmula exclusiva de Henkel, que es una fórmula FlexTech, que además de poder servirnos para sellar diferentes materiales, pues también lo podemos utilizar como un adhesivo de montaje para eh, superficies que no tengan que soportar tanto peso, son para montajes ligeros, ¿vale? Sigue siendo una buena alternativa porque además adhiere sobre superficies completamente húmedas o mojadas y además es pintable. Una de las consideraciones que hay que tener con este tipo de selladores es que no se pueden aplicar en inmersión permanente. Si bien puede aplicar sobre superficies que tengan rastros o residuos de agua o que incluso estén completamente mojadas, pues hay que garantizar que la aplicación no va a quedar completamente inmersa en agua porque pues para esto no está diseñado. Pero si tenemos la necesidad de aplicar un sellador en una superficie que tenga presencia de agua y no hay otra forma de trabajar el área, pues es una alternativa bastante buena. No se recomienda para sus aplicaciones en baños, ya que pues obviamente aquí no tenemos el agente fungicida para evitar la formación de hongos y además no se recomienda tampoco como adhesivo para espejos. En este caso, pues por los componentes que contiene en su formulación, puede llegar a afectar la apariencia sobre todo del espejo y puede generar algunas manchas. Entonces son como sus limitantes. Ahora, la tecnología que nos falta es Sistaduro Plus y ahora sí vamos a ver por qué este sellador hace realmente la diferencia en cuanto a desempeño y en cuanto a resistencia comparado contra las otras tecnologías. Ok, entonces, en este caso, primero les quiero presentar un video para que empecemos a ver un poquito de qué trata Sistaduro Plus. Sista Duro Plus es el sellador de poliuretano que ofrece una solución robusta para sellados en condiciones exigentes. Este producto cura rápidamente al contacto con la humedad, formando un sello elástico y resistente al agua, perfecto para techumbres de lámina y juntas de concreto. Su capacidad para adherirse a múltiples materiales y su resistencia a la intemperie, la salinidad y diversos químicos lo convierten en la opción ideal para tus proyectos. Explora cómo Sista Duro Plus puede ser la solución para tus necesidades de sellado más desafiantes en nuestra página web. Hazlo al 100% con Sista. Perfecto. Ahora sí, bueno, como vimos,
Sistaduro Plus es un sellador de poliuretano que nos ofrece gran elasticidad, gran resistencia mecánica y sobre todo gran resistencia química. Una de sus principales ventajas es que aquí no tenemos limitantes, podemos adherir tanto en superficies porosas como en superficies lisas. Adicionalmente, una vez que está completamente seco, este sellador es completamente impermeable. Esto es bastante bueno porque en áreas donde tal vez tengamos presencia de lluvia bastante o frecuentemente, es un sellador que te va a ayudar a evitar que tengas filtraciones donde tienes grietas o fisuras en losas, en muros o en alguna conexión de diferentes materiales, ¿vale? Además, es la única tecnología que tiene la resistencia necesaria para poder ser aplicada en los pisos, ya sea en pasos peatonales o incluso con algún tránsito vehicular de ligero a moderado, ¿vale? Y aquí en las aplicaciones, algo que también hay que destacar es que este sellador es un excelente complemento para trabajos de impermeabilización de pintura o incluso para la instalación de láminas metálicas, ¿ok? Entonces, Sistaduro Plus es un sellador de alto desempeño. Con este sellador nosotros podemos lograr muchísimas cosas. Algo que lo caracteriza por tanto por su tecnología como por su desempeño es que podemos absorber grandes esfuerzos y absorber el movimiento que se genera en juntas de expansión, en juntas de aislamiento o juntas de conexión. Está diseñado para resistir condiciones exigentes, no importa si son temperaturas muy bajas, no importa si son temperaturas muy altas, no importa si es un lugar muy húmedo, si es un lugar donde hay mucho viento, o sea, está diseñado para resistir todo este tipo de condiciones sin sufrir prácticamente mucho desgaste. Una de las ventajas es que a pesar de que tengamos la combinación de estos movimientos más estas condiciones naturales, el sellador va a mantener su adherencia gracias a su capacidad de recuperar toda la deformación que tiene y regresar a su forma original. Como bien decía, es ideal para trabajos de impermeabilización y de pintura, ya que tiene compatibilidad con prácticamente cualquier recubrimiento. Podemos utilizar, selladores acrílicos, impermeabilizantes acrílicos, impermeabilizantes asfálticos, impermeabilizantes epóxicos, mantos prefabricados, pinturas vinílicas, pinturas de aceite, y el sellador tiene la capacidad de recibir correctamente estos recubrimientos sin que se note pues algún desperfecto ya una vez que estén completamente secos. Y como les decía, soporta el tránsito peatonal e incluso vehicular. Aquí el vehicular tiene un pequeño paréntesis porque si bien el sellador tiene la resistencia necesaria para soportar el tránsito, solamente hay que asegurarnos de que no haya pues algún tipo de maniobra sobre la superficie, ya que para eso necesitaríamos un junteador que pues es otra tecnología y está pues más diseñado para esto, ¿no? Pero si tenemos un tránsito que es peatonal o tránsito vehicular ligero, va a poder funcionar bastante bien. Ahora, Sistaduro Plus está diseñado para aplicaciones exigentes, no solamente para temas decorativos, y esto es lo que lo hace bastante interesante. ¿Por qué? Porque su diferencia radica principalmente en que tiene, pues, bondades que son clave para sacarle el máximo desempeño al momento de utilizarlo. Primero, es un sellador que ofrece sellados profesionales y robustos. Como bien decíamos, su ventaja es que se puede aplicar en diferentes elementos con diferentes tipos de movimiento y además en diferentes tipos de materiales. Aquí en la diapositiva podemos ver que lo podemos utilizar tanto para madera, para policarbonato, para concreto, para vidrio, para azulejos, para cerámicos, para metales, y el sellador se va a adaptar a todos los movimientos que tienen estos diferentes materiales. Esto es un punto pues también a su favor, la gran capacidad de movimiento que tiene. La adherencia también es destacable, o sea, sin importar las condiciones, sin importar qué tanto tengamos que cubrir con este sellador, su desempeño va a ser igual de bueno. No importa, como les decía, qué tipo de material sea, qué tipo de aplicación le queramos dar. El sellador de poliuretano es algo bastante robusto para cubrir prácticamente todas las necesidades que existen en el mercado en cuanto a selladores, pero pues con algunas consideraciones que hay que tener. No porque sea un sellador bastante robusto, lo voy a ocupar para todas las aplicaciones. Tiene una gran resistencia a la intemperie, aunque aquí también hay que hacer un pequeño paréntesis. Por ser una tecnología de poliuretano, el poliuretano reacciona con los rayos UV. Entonces, es importante o es recomendable que en medida de lo posible le podamos colocar algún recubrimiento cuando es en algún muro o en alguna losa.
¿Por qué? Porque entre más contacto tenga con los rayos UV, el sellador puede tender a tomar un color amarillento o verdoso. Esto pues va a depender de qué tan frecuentemente esté expuesto a los rayos UV. Entre pues más les esté dando los rayos del sol, más rápido va a cambiar su apariencia. Sin embargo, el problema solamente radica en un tema estético. En cuestión de adherencia, en cuestión de capacidad de movimiento, el sellador se va a mantener con el mismo performance que cuando fue recién aplicado. Ahora, otra ventaja u otra diferencia clave es que aquí funciona en aplicaciones tanto para el interior como en el exterior del hogar, sin importar, como bien decía, sobre qué superficies lo quiera aplicar. Además, nos da un acabado uniforme y profesional. ¿Por qué? Porque, como les decía, con este sellador podemos garantizar que podemos recubrir prácticamente la superficie con cualquier tipo de pintura o impermeabilizante o recubrimiento o acabado y va a funcionar perfectamente bien. Ahora, como bien les decía, este sellador es un sellador bastante robusto, pero es importante mencionar cuándo vamos a utilizar Sista Duro Plus. ¿Qué es lo que debemos de considerar para poder tener en cuenta que esta puede ser nuestra mejor alternativa? Primero que nada, hay que verificar qué tipo de movimientos va a existir en la junta. Si tenemos juntas que van a estar expuestas a diferentes tipos de tensiones, a tensiones o esfuerzos bastante elevados, pues el poliuretano puede ser una gran opción. ¿Qué otra cosa puedo considerar? Si es una exposición bastante constante al exterior, también lo puedo considerar como una buena alternativa. Si voy a tener tránsito o esfuerzos mecánicos bastante frecuentes, pues el sellador de poliuretano, por la resistencia que tiene, puede ser una excelente opción. Si tenemos aplicaciones como juntas de dilatación o de aislamiento, pues el poliuretano está prácticamente diseñado para soportar y cubrir estas aplicaciones. Ahora, si yo busco un sellador que me dé gran desempeño y durabilidad, pues también lo puedo ocupar. Aquí en las imágenes podemos ver que sus aplicaciones son bastante variadas. Tiene esta versatilidad también para poder ocuparse. Primero que nada, pues lo que decíamos, ¿no? Las juntas o fisuras o grietas en los pisos y muros. En fachadas, ya sea de elementos prefabricados o que requeramos hacer algún acabado en específico, este sellador puede ser bastante útil. Para conectar diferentes materiales, aquí por ejemplo tenemos una cortina metálica con una pared de concreto, pues el sellador va a tener la capacidad de adaptarse tanto a los movimientos del metal como a los movimientos del tabique o el block, ¿vale? En el estacionamiento, pues lo que les decía, no importa qué tanto tránsito tengamos, mientras no haya maniobras, el sellador va a comportarse muy bien. Cuando tenemos que sellar elementos prefabricados, ya sea piedra natural, madera, algún acabado plástico, pues el poliuretano también se vuelve una excelente alternativa porque pues compensa prácticamente lo que les decía, todos los movimientos que tenemos sobre la superficie. Y por último, pero no menos importante, para las techumbres de láminas. Aquí en este caso, pues es un material bastante pues adecuado para esta aplicación porque sabemos que las techumbres o en específico los metales tienden a comportarse de una manera mucho más exagerada, por decirlo de algún modo, cuando tenemos estos cambios de temperatura en el ambiente. Entonces, con muchísimo calor, el metal suele expandirse y es muy agresivo como que ese movimiento, y con el frío se contrae. Además de que se puede adaptar estos movimientos sin ningún problema, por ejemplo, ahorita que en Ciudad de México y creo que en algunas otras regiones del país también estamos teniendo esta presencia de las lluvias que ya se acerca la temporada, pues es importante que tengamos un material que se pueda adaptar por completo a estos cambios tan bruscos de temperatura. Por ejemplo, se me ocurre que en una tarde calurosa la lámina alcance una temperatura de 50 a 55 grados centígrados y que de repente cuando empieza a llover haga un cambio drástico y baje hasta unos 15, unos 18 grados centígrados, si no es que baje mucho más. Entonces, yo tengo que tener un sellador que tenga la capacidad de adaptarse a este movimiento tan brusco o a estos cambios tan bruscos en las superficies sin que se deteriore, sin que se despegue, sin que se cuartee. Y el poliuretano tiene esa gran bondad que se puede adaptar por completo a estos esfuerzos y mantener por completo su adherencia y sobre todo su hermeticidad. Ahora, ¿cómo lo podemos comparar contra otras tecnologías? Vamos a ver una tabla donde primero vamos a resumir cuáles son las principales fortalezas y las limitaciones de cada una de las tecnologías y posteriormente vamos a hacer un comparativo uno a uno para ver pues qué virtudes tiene el poliuretano en comparación contra estas otras tecnologías.
Primero vamos con el acrílico. El acrílico es un sellador que principalmente se utiliza porque es económico y es pintable. Por obvias razones, por ser este material algo económico, pues su limitación es que ofrece una baja resistencia tanto a los movimientos como a la humedad y pues hace que no lo podamos utilizar en aplicaciones pues tan robustas. Los silicones. Los silicones, si bien nos ofrecen gran elasticidad y una gran resistencia al agua, pues su principal limitante es que no son pintables e incluso no están diseñados para soportar esfuerzos de tracción. Por el caso de los híbridos, pues la versatilidad que nos ofrecen es bastante buena, ya que también podemos hacer diferentes aplicaciones que podemos utilizar, ya sea un sellador acrílico o un sellador tipo silicón, cubriéndolas perfectamente con un sellador híbrido. Sin embargo, pues tiene una menor resistencia a los esfuerzos mecánicos que lo que nos ofrece un sellador de poliuretano. Y por último, los poliuretanos nos ofrecen una gran resistencia y una gran durabilidad. Sin embargo, requieren pues conocer bastante bien cómo se comporta tanto en la aplicación como en su proceso de curado para que la aplicación tenga los máximos beneficios. De este modo, ahora sí podemos pasar a comparar uno a uno cada tecnología. Primero el poliuretano con los acrílicos. El poliuretano nos va a ofrecer una mayor resistencia mecánica y una mayor flexibilidad. Eso, pues, yo sé que hay otras tecnologías, pero ahorita también lo vamos a ver por dónde podemos atacar estas cosas. Algo muy importante, yo les mencionaba que el sellador de poliuretano ofrece una gran resistencia al agua porque es completamente impermeable una vez que ya está completamente curado. Y esto hace que también nos ofrezca una gran capacidad de movimiento, adicional a que el acrílico solamente está limitado para su uso en el interior, mientras que Sista Duro Plus o la tecnología de poliuretano se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. Después vamos a pasar contra los silicones. En el caso de esta comparativa, pues creo que su ventaja principal es que el poliuretano es completamente pintable. Te da una mayor resistencia al desgaste mecánico. Si bien el silicón es un material que es completamente elástico, cuando hay movimientos o esfuerzos sobre la superficie, pues el poliuretano se va a comportar de una mejor forma. No dañan la superficie. Aquí hablando otra vez o retomando el tema de los silicones de curado acético, estos por su proceso de curado liberan algunos subproductos que pueden afectar la superficie. Pueden dañarla, pueden corroerla en el caso de los metales, entonces con el poliuretano también cubrimos por completo esta necesidad de hacer el sellado en superficies que son propensas a deformarse o a la corrosión y además pues mantenemos por completo la integridad de los materiales. Adicionalmente, pues, tiene una mayor adherencia o un mejor comportamiento sobre las superficies porosas. Y por último, contra el híbrido. En este caso, el poliuretano me ofrece una mayor resistencia química y mecánica, además de tener una mayor capacidad de movimiento. Ahora, ¿cómo vamos a elegir el sellador adecuado? En cada proyecto, el sellador pues tiene que cubrir cierta función. Y nosotros debemos de verificar diferentes aspectos en las juntas y en la aplicación para reconocer sobre todo el movimiento al que el sellador va a estar expuesto para saber si necesitamos una tecnología más robusta o tal vez con un silicón de uso general podemos salir del apuro. Sobre qué tipo de material deseamos hacer el sellado. Como vimos, hay algunas limitaciones con algunas tecnologías donde, ya sea porque es una superficie lisa o una superficie porosa, pues no podemos utilizar todas las tecnologías a diestra y siniestra. También hay que conocer las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto nuestro sellador y por último el nivel de humedad. Muy importante mencionar esto. En la mayoría de los casos no es que el sellador falle, es que el sellador no se eligió correctamente. Y esto es muy importante porque si elegimos mal el sellador, este se puede cuartear, se puede despegar, vamos a tener filtraciones y lo más importante, vamos a tener que retrabajar la junta. En algunos casos, como lo puede ser una ventana en nuestras casas, pues es una aplicación bastante sencilla. Pero ahora imagínense que es una junta de conexión en un muro que mide 6-7 metros de alto con un espesor, no sé, de 20 milímetros. O sea, vas a retrabajar de una forma bastante complicada cuando pudiste haberlo revisado desde el principio. Por eso es importante que siempre revisemos qué es lo que tenemos que trabajar para saber cómo lo vamos a trabajar.
Y para esto quiero presentarles algunos ejemplos de cómo vamos a poder utilizar perfectamente el poliuretano. Imagínense que ustedes tienen los siguientes casos. Primero vamos a iniciar con una junta de dilatación en un piso de concreto. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta aplicación? Pues principalmente vamos a tener exposición al movimiento. ¿Por qué? Porque el concreto, con los cambios de temperatura, pues genera esta expansión y dilatación sobre la superficie, además de la carga mecánica que se pueda tener, porque pues, no puede que sea una losa, puede que sea un paso donde hay tránsito de carros, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros llegáramos a ocupar un silicón, pues la ventaja del silicón es que va a tener una gran resistencia al contacto con el agua. Si el piso está en el exterior, pues va a resistir bastante bien. Y puede que mantenga la elasticidad. Aquí nada más hay que hacer énfasis en que si ocupamos un silicón de curado neutro, pues vamos a tener esta ventaja, ¿no? De que va a mantener la elasticidad sobre la superficie porosa. Sin embargo, la desventaja es que no va a soportar la fricción. En algunos tramos se va a llegar a desprender precisamente por estos esfuerzos que se van a generar. Y si esto llega a ocurrir en que el sellador se empieza a deteriorar, pues ¿qué creen que va a pasar? Que también el concreto se va a desgastar y puede empezar a tener cuarteaduras o despostillamientos, lo cual pues no es lo que buscamos al hacer este tipo de sellados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si utilizamos un sellador de poliuretano como lo es Sistaduro Plus? Pues la primera ventaja es que va a absorber el movimiento que se genere sobre toda la superficie alrededor o a lo largo de toda la junta. Va a resistir ese tránsito peatonal y vehicular sin desgastarse. Va a mantener la adherencia porque, pues al ser una superficie porosa, el poliuretano va a poder adherir o anclarse perfectamente sobre las dos caras de la junta para poder garantizar este movimiento adecuado. Y además obtendremos un sellado a largo plazo. Como es un material donde tenemos una excelente compatibilidad y además los movimientos que se generen en esta superficie prácticamente no le hacen nada al sellador Sistaduro Plus, pues vamos a tener un sellado bastante durable. Por otro lado, ¿qué es lo que pasaría si tuviéramos juntas en ventanerías con marcos de aluminio en fachadas de concreto en el exterior? ¿Qué es lo que hay que revisar en esta aplicación? Pues lo principal, al ser en el exterior, vamos a tener una exposición constante al sol, a la lluvia, dependiendo también de los niveles del hogar, si es una planta baja, un primero, un segundo, un tercer piso, pues el viento puede ser más o menos fuerte. E incluso vamos a tener movimiento por la dilatación térmica de los materiales que estamos conectando. El aluminio de nuestro marco de la ventana se va a comportar de una forma, mientras que el muro o la fachada de concreto que tengamos se va a comportar de otra. Supongamos que la primera opción que ustedes utilizan es un sellador acrílico. ¿Cuál va a ser pues su ventaja inicial? Pues primero vamos a tener un buen acabado al principio. Como les decía, estos como son productos que sellan superficialmente rápido, pues lo vamos a poder pintar en los primeros 50-60 minutos. Eso pues puede ser algo que ustedes digan, me sirve para la aplicación. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir con el paso de los días? Primero que nada, pues no va a soportar el movimiento, se va a empezar a cuartear, se va a empezar a despegar. Otra desventaja es que este tipo de selladores no resiste la intemperie. Por ende, cuando empecemos a tener lluvias, cuando empecemos a tener calores muy bruscos, el sellador va a empezar a perder adherencia y nuevamente vamos a tener que retrabajar la junta. Sin embargo, si utilizáramos Sistaduro Plus para esta aplicación, lo primero es que se va a adaptar a los movimientos tanto del aluminio como del concreto. Ya vimos, esa es su característica o de sus características más destacables, que tiene esta capacidad de adaptarse a cualquier movimiento que se genere entre los diferentes materiales constructivos. Va a resistir perfectamente las condiciones del exterior, tanto el agua, el sol, el viento, el polvo y sobre todo que es impermeable. Esto nos va a garantizar que aunque tengamos lluvias muy bruscas, pues vamos a tener prácticamente cero filtraciones en nuestra junta. No se va a cuartear y además pues va a mantener la adherencia. No importa si es una superficie metálica o una superficie de concreto, Sistaduro Plus tiene la ventaja de que mantiene su adherencia sobre este tipo de superficies. Por último, pero no menos importante, ahora supongamos que tenemos juntas en cancelerías de baño o áreas húmedas. ¿Qué es lo que tenemos aquí que puede afectar nuestra aplicación? Primero que nada, pues es un ambiente completamente húmedo.
Ahora, también aquí puede depender de qué tantas personas vivan en el mismo inmueble, porque obviamente el uso del baño, el uso de la regadera, pues va a ser distinto, ¿no? Va a ser, pues entre más gente, pues va a ocuparse mayor, o entre menos gente, pues se va a ocupar menos. Pero ese ambiente húmedo va a seguir inmerso en eh, nuestro cuarto, nuestra área de trabajo. Además, vamos a necesitar estética. Aquí, con Sista Duro Plus, si bien vamos a mantener una buena adherencia, tal vez pues es un sellador que puede funcionar precisamente porque tiene adherencia sobre el vidrio, tiene adherencia sobre el aluminio, soporta la humedad, pues que creen que en este caso, a pesar de que funciona, no es el producto ideal. ¿Por qué? Porque puede amarillar con el tiempo y además no tiene este factor que es el fungicida que evita la proliferación o las propiedades anti-moho y antihongos. En este caso, lo que tendríamos que utilizar es un Sista Baños y Cocinas. ¿Por qué? Porque es un excelente sellador para resistir estas condiciones constantes de humedad, resistir el contacto constante con el agua. Nos da un acabado limpio y brillante que veíamos que también era una de sus características principales. Y lo más importante de todo, evita la formación de hongos. Entonces, no se trata de cuál es el sellador más robusto, se trata de cuál es el sellador que sea correcto para la junta. Con estos casos podemos empezar a definir y a identificar cuándo sí, cuándo no. Como vimos, a pesar de que el sellador de poliuretano Sista Duro Plus es una opción de muy alto desempeño, no por eso quiere decir que lo voy a ocupar para todas mis aplicaciones. Recordemos, cada sellador tiene su nicho de mercado porque tiene características que lo hacen ideal para cada una de esas aplicaciones. Entonces, recapitulando, vamos a ocupar Sista Duro Plus cuando tengamos juntas con muchísimo movimiento, cuando requeramos hermeticidad y sobre todo esta propiedad de generar que un área sea completamente impermeable, cuando tengamos materiales porosos o que estén expuestos a grandes movimientos y adicionalmente cuando busquemos una gran durabilidad. Ahora, con esto podemos pasar al método de aplicación. En este caso, primero hay que iniciar con la limpieza de la superficie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con ayuda de una brocha, con ayuda de eh, alguna pistola de aire, eliminar cualquier rastro o residuo de suciedad que tengamos en la junta. No podemos dejar polvo, no podemos dejar grasas, no podemos dejar aceites, no podemos dejar ningún tipo de suciedad. Posteriormente viene la aplicación del sellador. En este caso hay que enmascarillar el área de trabajo para que al momento de que terminemos de aplicar pues tengamos el acabado lo más estético posible. Una vez que hacemos el enmascarillado preparamos nuestro cartucho. En este caso el cartucho siempre se corta con la boquilla en un ángulo de 45 grados. Y de esta forma podemos garantizar que si tenemos juntas muy profundas, este mismo corte va a permitirnos penetrar correctamente la junta para rellenar correctamente esta tolerancia. ¿Vale? Después de que aplicamos, viene el perfilado. Este perfilado es para darle un acabado mucho más estético al sellador y se hace inmediatamente que terminamos de aplicar, con el sellador completamente fresco. Ya una vez que hicimos el perfilado, de la misma forma que se hace con el sellador completamente fresco, también hay que retirar la cinta de enmascarillar mientras el sellador siga con esta frescura, porque si nos esperamos a que el sellador cure por completo y tratamos de retirar la cinta, pues ¿qué creen? Que el sellador va a hacer que la cinta se quede completamente adherida sobre la superficie. Entonces, con estos 4 pasos que son prácticamente la limpieza de la superficie, la aplicación del sellador, el perfilado estético y el retiro de la cinta de enmascarillar, lo único que nos queda es esperar a que el sellador cure por completo. Este tipo de selladores, o en específico Sista Duro Plus, está diseñado para curar de entre 2.8 a 3 milímetros por día. ¿Vale? Cada 24 horas vamos a tener este curado en este tipo de espesores. Y para esto también tenemos que darles pues estas recomendaciones. Como bien decía, antes de la aplicación hay que retirar cualquier residuo, ya sea de suciedad o incluso de sellador mal adherido. Hay que preparar y limpiar correctamente la superficie. En este caso, pues hay gente que tiene estas herramientas como eh,
desmontables de selladores, no recuerdo cuál es la palabra para estas como palas, que pueden ser plásticas o metálicas, pero sirven para retirar precisamente cualquier exceso de sellador. Incluso si no cuentan con esto, con una espátula plana se pueden retirar sin ningún problema. Posteriormente hay que cortar la boquilla en ángulo de 45 grados y ajustar al espesor deseado. En este caso, pues no voy a cortar el mismo espesor con el que yo quiero tratar una junta de 5 o 6 milímetros a una junta de 15 o 20. Siempre hay que cortar la junta dependiendo del espesor que yo quiera cubrir y precisamente para facilitarles el trabajo y que no tengan que estar rellenando por mucho tiempo el mismo lugar. Otra recomendación aquí, sobre todo para el tema estético, es enmascarillar la junta precisamente para que cuando perfilemos y este exceso se empiece a trasladar por los lados de mi espátula o de mi perfilador, pues no ensucie la aplicación, ¿vale? Después, durante la aplicación, siempre recomendamos rellenar la junta desde lo más profundo del área de trabajo. ¿Por qué? Porque de esta forma garantizamos que el sellador cubre por completo el área que tenemos que tener cubierta, valga la redundancia, para que el contacto sea lo más adecuado posible. Adicionalmente a esto, siempre recomendamos que apliquen con una presión constante para evitar ensuciar o retrabajar la junta. Esto garantiza que no tengamos espacios sueltos o que tengamos un exceso bastante notable a lo largo de toda nuestra junta. Muy importante, hay que cuidar la relación entre el ancho y la profundidad de la junta. Precisamente con Sista Duro Plus yo les decía que podemos tener el secado de 3 milímetros cada 24 horas de profundidad. Sin embargo, hay que mantener siempre una relación. En juntas de hasta 10 milímetros hay que mantener una relación de 1 a 1 entre el espesor y el ancho de la junta. Cuando superamos esas dimensiones, la relación se tiene que hacer con 2 veces el ancho de la junta por 1 de la profundidad. Entonces, no sé, si tenemos 15 milímetros de espesor, tenemos que tener 7.5 de profundidad, ¿vale? Y también para poder controlar esta relación tenemos una herramienta que es Sista Backer Rod o la famosísima cola de rata, que nos ayuda a darle soporte al sellador. Adicionalmente, a que nos dé este soporte, cumple con 2 funciones adicionales. Primero, si tenemos una junta muy profunda, como es la que tenemos aquí en la imagen, podemos controlar el espesor a lo que nosotros queramos rellenar. Y por último, garantiza también que no existe un tercer contacto. Si nosotros tuviéramos el contacto, además de las 2 caras de la junta, con la cara inferior que tengamos en la superficie, esto generaría una resistencia adicional para el sellador. ¿Esto cómo se vería afectado? Pues prácticamente si yo tengo la junta cubierta por estas 3 caras, lo que pasaría es que el sellador tendría prácticamente un anclaje en la parte más honda de la junta. Y esto haría que conforme se vaya expandiendo o contrayendo mi sellador, pues esa misma resistencia haga que tenga un mayor desgaste, ocasionando o que se fracture o que se despegue. Por eso siempre recomendamos que para juntas muy profundas utilicemos Sista Backer Rod para que podamos controlar el rendimiento. Para juntas no tan profundas, pues que no tengamos este problema en que tengamos el contacto con las 3 caras de la superficie. Y adicionalmente, pues es una forma bastante bien de darle soporte al sellador. ¿Por qué? Porque es un material que no tiene adherencia sobre el material. Entonces, pues esto va a hacer que se pueda mover libremente sin que sufra ninguna alteración. Ahora, después de la aplicación, aquí siempre vamos a recomendar que hay que perfilar el sellador con las herramientas humedecidas, con agua y jabón y con el sellador 100% fresco. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque también hemos detectado que hay pues muchísimas prácticas en las que regularmente el maestro vidriero, el maestro aluminero lo que hace es termina de aplicar, se chupa el dedo y perfila la junta. Pero es importante que tengamos esto en consideración porque recordemos que este tipo de productos pues pueden tener algunos materiales que si bien no van a ocasionar la muerte, pues pueden generar alguna molestia o algún malestar si es que llegaran a tener contacto directo con ellos a través de la boca o a través de los ojos. Entonces, por eso siempre recomendamos que mejor utilicen un perfilador, una espátula de punta redonda para que puedan perfilar perfectamente sin tener este efecto negativo. Hay que respetar los tiempos de curado. Como les decía, el sellador de poliuretano
va a curar máximo 3 milímetros cada 24 horas. Entonces ustedes pueden ir tanteándole qué tanto tiempo necesitan para que el sellador ya esté listo para resistir los movimientos que se puedan generar sobre la superficie. No hay que realizar correcciones si el sellador ya formó película. ¿Esto por qué? Porque si nosotros llegáramos a querer perfilar un sellador que ya formó la película superficial, pues lo que haríamos es prácticamente romper la estética de la aplicación. Como el sellador ya tiene cierta resistencia a la tracción, pues en cuanto yo le pase el perfilador, la espátula o la herramienta con la que estoy perfilando, pues prácticamente arrastraría el material que ya está seco con el material que apenas está formando la película. Y esto pues ocasionaría que tuviéramos una aplicación mucho menos estética. Y por último, pero no menos importante, también el curado del sellador va a depender de la tecnología. Por ahí les decía ya cuánto tiempo tarda en curar el sellador de poliuretano. Sin embargo, también les voy a compartir la información de los otros selladores. Para los acrílicos tenemos un curado de entre 1.3 y 1.5 milímetros cada 24 horas. Y para los silicones y los híbridos entre 1.8 y 2.2 milímetros igual cada 24 horas. Y ahora sí. Con esto, pues podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas para poder pues atender cualquier situación que no haya quedado completamente clara. Muy bien, muchas gracias, Sebas. E igual si tienen alguna duda, comentario que quieran ir haciendo, lo pueden ir dejando en la cajita del chat. O igual si prefieren que les activemos el micrófono, nada más pueden levantar la manita y se los activamos. Muy bien, vamos con la primera pregunta de Ignacio. ¿Sirve si se pinta para que no quede al intemperie el adhesivo? Pues sí, de lo que les decía, este sellador tiene la ventaja de que va a recibir prácticamente cualquier pintura o cualquier recubrimiento que tú le quieras colocar. Durante la presentación solamente les mencioné pinturas o impermeabilizantes, pero es importante que sepan que también si quieres colocarle alguna capa de mortero o alguna capa de yeso, también te lo va a recibir perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda de Armando. Hola, para el caso de una losa a la intemperie que presenta una grieta, la cual ha sido sellada con el Cista Duroplus y ha sido cubierta, supongamos que con impermeabilizante de 3 o 5 años y vencido el plazo se requiere realizar nuevamente el mantenimiento a la superficie, ¿es necesario renovar la junta o en qué tiempo se debería de renovar? Ok, aquí es importante considerar lo siguiente. Cuando hagamos el mantenimiento de nuestro sistema impermeable, lo que hay que revisar principalmente es las condiciones, primero del impermeabilizante y segundo, pues ya si tenemos que retirarlo, las condiciones de pues las juntas que están completamente tratadas. Si tu junta o tu fisura, tu grieta está con el sellador correctamente adherido, que no ves que hay partes donde no está suelto o no, que no tiene ninguna deformación, pues prácticamente solo es colocarle el impermeabilizante y sobre eso podemos trabajar. Otro caso es que, por ejemplo, no sé, si el impermeabilizante que decías que es de 3 o 5 años, pero tú te esperaste 7 u 8, pues ahí probablemente el sellador pues ya tenga un desgaste mucho más notable porque precisamente el impermeabilizante pues ya no está haciendo su función. Aquí, a pesar de que el sellador es completamente impermeable, recordemos que el concreto no, el concreto es un material bastante absorbente. Entonces, eso puede hacer que sí sufra cierto desgaste, pero te repito, si el sellador está completamente adherido a tu superficie, pues prácticamente nada más es de hacerle una limpieza, retirar todas esas falsas adherencias que tienes sobre tu losa y vuelves a colocar tu impermeabilizante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda de Ricardo Piña, que dice, ¿hasta qué espesor de grieta es recomendable en losas de concreto el Cistadro Plus? ¿Al Ok, exterior se puede aplicar también en el interior? ok. Para la última pregunta, sí, se puede ocupar tanto para el interior como para el exterior y las recomendaciones son prácticamente las mismas. Nosotros hemos evaluado que el máximo espesor, o sí, el máximo espesor que podemos cubrir con Cista Duro Plus es de 25, exagerándote ya 28 milímetros de espesor. Y es la forma en la que el sellador se va a comportar correctamente. También, ¿por qué lo ponemos hasta este límite? Porque incluso si tú superaras este espesor, el sellador tardaría ya demasiado en curar y sería muy complicado pues garantizar su desempeño pues para lo que está diseñado. Muy bien, muchas gracias, Sebas.
Tenemos otra duda de Carlos Cristóbal que dice, buenas tardes, ¿podría indicarme nuevamente el tiempo de curado, por favor? Sí, claro que sí. Recordando, para Cista Duro Plus, el tiempo el tiempo de curado es de 24 horas, pero para 3 milímetros de profundidad o de espesor. Esa es la relación y de ahí podemos empezar a partir por si tienes juntas más profundas o más delgadas, pues el tiempo puede variar dependiendo de este valor. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda de Angélica Gallegos que dice, ¿este tipo de perfilador dónde se consigue? Ok, pues yo he visto su venta principalmente en Mercado Libre o incluso en comunidades de Facebook. Puedes encontrar fácilmente los perfiladores en este tipo de canales. Muchas gracias. Tenemos otra duda de Luis Matías que dice, ¿puedo sellar la junta de un tragaluz de policarbonato celular a concreto? Sí, la respuesta corta es que sí. Recordemos que este pues sellador tiene la ventaja de que puede sellar sobre superficies pues plásticas. Y además, aquí en este caso, como es un policarbonato celular, pues este prácticamente no va a tener un movimiento tan agresivo como sí lo puede tener tal vez el concreto, pero la ventaja es que si está Duro Plus, pues va a adherir correctamente a las dos superficies y se va a adherir, digo, se va a adherir, se va a adecuar a los movimientos de toda la superficie. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Tenemos otra duda de Alberto Cruz que dice, para perfilar, ¿hay que usar agua y jabón? Sí, la recomendación que yo les hago es siempre utilicen una mezcla de agua con jabón para mojar las herramientas con las que vayan a perfilar, porque de esta forma hacen que el perfilador o la espátula que ustedes utilicen deslice mucho más suavemente, dejando un acabado pues mucho más estético o mucho más liso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra de Ernesto Arcos que dice, ¿qué producto funciona para sellar acuarios? Ok, en este caso, nada más si me puedes confirmar, cuando te refieres a acuarios, ¿te refieres a peceras? Así como de grandes dimensiones. O literal que tengas alguna superficie de concreto donde tengas a los pececillos. Ok, esperemos ahorita nos confirme. Por mientras tenemos otra duda de Adriana que dice, buenas tardes, perdón, pero no entendí lo de la cola de rata. Por favor, ¿puede explicarlo nuevamente? Ok, Cista Rot o la famosísima cola de rata es una tira de polietileno que le da soporte al sellador. Cuando tenemos juntas eh, muy profundas, si aplicamos un sellador con muchísimo espesor, puede que el sellador se empiece a colgar precisamente por el peso. Esta cola de rata lo que va a hacer es que le va a dar soporte al sellador para que no se cuelgue o, en el otro caso, para que no tengamos contacto con las tres caras de la junta. Lo ideal es que solamente se adhiera a las caras laterales. ¿Por qué? Porque si se adhiera a la tercera cara, el sellador va a tener una como barrera o un anclaje que modifique por completo su comportamiento y ya no va a tener el mismo desempeño ante los movimientos que se generen en la junta. No sé si ahí me entendiste mejor o te lo explico como menos técnico. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Volvemos a la pregunta de Ernesto Arcos. Dice que se refiere para ambas, para peceras y para estructuras de concreto. Ok, para las peceras puedes ocupar un silicón, sí está a uso general siempre y cuando la pecera no mida más de 1 metro de largo. Puedes ocupar, por ejemplo, también cista, vidrios y aluminio para peceras que midan hasta 1.5 metros de largo en las conexiones de los vidrios. Y puedes ocupar para, ya hablándote de acuarios que son, no sé, tal vez vidrios de hasta 3.5 metros de largo, aplicaciones con cista vidrios de construcción. En ese caso sí tenemos una alternativa dentro del portafolio, ya sea uso general, vidrios y aluminio o vidrios de construcción. Para el caso de las estructuras de concreto, lo ideal es que si bien puedes utilizar Cista Duro Plus para sellar las juntas o las conexiones que tengas en el área, lo ideal sería que utilices posteriormente a eso un recubrimiento que tenga la capacidad de volverse esa barrera impermeable entre el agua y el concreto, para que garanticemos que no tengamos ninguna afectación sobre la estructura. Lo del el recubrimiento lo puedes revisar con nuestros colegas de Fester, que ellos manejan diferentes tratamientos para este tipo de superficies. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Tenemos otra duda de Naum Filio que dice el tiempo de vida del producto nuevo abierto y una vez aplicado. Ok,
El tiempo de vida del producto 100% sellado es, si no mal recuerdo, de 24 meses, pero puede ser entre 18 y 24. Ahorita te confirmo el dato. Y ya una vez que se aplicó, te puede pues dar un tiempo de vida útil de hasta 12, 13, por mucho 15 años, dependiendo también de las condiciones a las que esté expuesto. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Tenemos otro de Renan Chacón que dice, ¿se puede aplicar en zonas de playa? Ok, sí se puede aplicar en zonas de playa que son zonas altamente húmedas. De hecho, en estas condiciones el sellador va a tender a curar mucho más rápido. Lo único que no podemos hacer con este tipo de selladores es aplicarlo sobre superficies completamente mojadas. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, este, es que se le van a formar burbujas a lo largo del cordón y esto va a hacer que tengamos menos resistencia ante el movimiento. Entonces, en zonas húmedas sí se puede aplicar, pero en superficies mojadas, eso sí no. Muy bien, tenemos otro de Daniel Franco que dice, ¿cuál es la profundidad máxima de una grieta en losa de concreto para aplicar Asista Europlus? Ok, como les decía, la profundidad máxima son 25, 27 milímetros. Muy bien, tenemos otro de Jaime Luque que dice, ¿es recomendable aplicar algún premio para aplicar el Asista Europlus? Ok, creo que esto no lo mencioné, pero una de sus ventajas es precisamente esa, que no requiere primer para que el sellador tenga esta adherencia pues adecuada sobre la superficie. Lo único que sí hay que revisar y que es muy importante, como bien saben todas las personas que han entrado a otras sesiones, siempre hago mención de esto. Lo más importante siempre va a ser la preparación de la superficie. Si tú limpias correctamente y no dejas polvo, no dejas suciedad, el sellador va a adherir correctamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda de Adriana que dice, ¿quiénes son los distribuidores de Sista Plus? Ok, pues dependiendo también de tu localidad, tenemos prácticamente cobertura en todo el país. Si nos quieres compartir de qué zona nos escribes para que yo te pueda decir con quién puedes buscar la alternativa de este producto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda de Carlos Cristóbal que dice, si mi losa estuvo expuesta en una lluvia de toda una noche, ¿cuánto tiempo debe de secar para poder aplicar el Sista Plus? Ok, en este caso, alguna recomendación que llegué a recibir de residentes de obra precisamente para la aplicación de la tecnología de poliuretano es que el piso o la superficie donde tú lo quieras aplicar simplemente esté frío, o sea, que no se sienta húmedo, que no se sienta mojado. Obviamente por el agua que tuvo en el transcurso de toda la noche, pues la temperatura va a disminuir, pero tú tienes que tocar la superficie y prácticamente no tienes que sentir rastros de esa humedad en tu mano. Se puede sentir fría, sí, pero no tienes que sentir la humedad. Esto es como que el indicativo para que el sellador se comporte correctamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro de Francisco Javier que dice, ¿la cola de rata de cuántos diámetros hay? Ok, si no mal recuerdo, para nuestra Cista Backer Rod tenemos de 3/4, de 1 y de 2 pulgadas. Déjame revisar esa información, pero según yo es 3/4, 1 pulgada y 2 pulgadas. Muy bien, tenemos otra duda de Mario Eduardo que dice, ¿nos puede repetir el curado del silicón y del acrílico, por favor? Ok, para el silicón en promedio son 2 milímetros de profundidad cada 24 horas y para el acrílico son de 1.2 a 1.5 milímetros por día. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro de Severiano que dice, ¿se puede utilizar en condiciones de humedad? Ok, como bien les decía, esta es una de sus limitantes, bueno, no limitantes, pero más bien el sellador no está diseñado para esto. Si tú tienes una superficie que esté completamente humedecida o incluso que tenga muchísima presencia de agua y ya en el extremo contrario que tenga incluso un encharcamiento, la alternativa adecuada es Sista FT101. Es el único sellador que manejamos que puede sellar y que puede ser aplicado en estas condiciones. Con DuroPlus no lo recomendamos precisamente por lo que les decía. Como es un sellador que reacciona con la humedad del ambiente, el hecho de que tengamos este exceso de humedad sobre la superficie, pues ocasiona que sufra como que ciertas alteraciones en su composición al momento de curar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra duda de Adriana que dice, ¿qué presentaciones existen y cuál es su rendimiento? Ok,
Nosotros manejamos dos presentaciones, una presentación de un cartucho de 280 mililitros y la presentación de salchicha de 600 mililitros y vienen tres colores. Viene en color blanco, en color negro y en color gris. ¿Y cuál era la otra pregunta, Rebe? ¿Las ¿Y presentaciones y qué? cuál es su rendimiento? Ok, el rendimiento de todos los selladores va a estar en función de el tamaño de la junta. Por ejemplo, por decirles algo, en una junta que mida eh, 15 milímetros de ancho y 7.5 de profundidad, pues te va a rendir 2.5 metros lineales. Pero esto sí va a depender mucho de las dimensiones de la junta. De hecho, si ustedes consultan las fichas técnicas, ahí tiene una tablita donde ustedes pueden ir calculando y revisando cuál va a ser el rendimiento que pueden obtener dependiendo de las dimensiones de la junta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro de Daniel Franco que dice, ¿sirve como aislante térmico en tuberías de aire acondicionado al exterior? Eh, Sí, realmente si tú lo ocupas para sellar las conexiones que tengas de tuberías para aislar de algún modo la temperatura que se pueda generar, te va a funcionar perfectamente. Lo único que tenemos que considerar es que este sellador no está diseñado para operar o para estar en condiciones que superen, no me acuerdo si son 85 o 90 grados centígrados. Déjame te confirmo. 85 grados centígrados, lo máximo que te puede resistir. Ok, muchas gracias. Tenemos otro de Rodrigo Valle que dice, si aplico el poliuretano y a las 2 horas comienza a llover, ¿se deslava o tiene resistencia? Ok, bueno, no es de que tenga una resistencia como tal al deslave, pero lo que sí va a pasar es que si el sellador se aplica en la superficie completamente seca y de repente a las 2 horas empieza a llover, ya para ese tiempo el sellador va a haber formado película, lo que va a hacer que pues prácticamente el sellador se mantenga intacto sobre la superficie. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro de Ignacio que dice, ¿de qué materiales puede ser la cola de rata? Ok, la cola de rata, pues comúnmente es una tira de polietileno. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Adriana de respecto a los distribuidores que dice de Ciudad de México, por favor. Ok, bueno, en Ciudad de México puedes encontrar diferentes lugares o diferentes distribuidores. En la zona centro, por ejemplo, tenemos a Casa Cravioto, tenemos también Ferretodo, tenemos Ferregama, en Home Depot también puedes encontrar el producto. eh, hay bastantes opciones. Ok, muchas gracias. Tenemos otro de Monseis que dice, ¿se puede pegar molduras de plásticas para un vehículo? Ok, bueno, hay que recordar también que existen pues dos diferencias principales. El sellador, valga la redundancia, sirve para sellar, mientras que el adhesivo de montaje sirve para pues montar o pegar diferentes superficies. En este caso, para esta aplicación, para la moldura plástica, incluso yo te diría que con un Resistol 5000 plásticos flexibles puedes cubrir perfectamente la aplicación. Ok, muchas gracias. Por el momento ya no hay más dudas en el chat, pero tenemos dos manitas levantadas. Vamos a activar el micrófono de Emma para que pueda resolver su duda. Lo de Ignacio que dice, ¿de qué materiales podemos hacer la función de la cola de rata? Ok, pues prácticamente no necesitas hacer o, ¿cómo decirlo? Fabricar tu propia cola de rata. Es un material que tú puedes encontrar en diferentes ferreterías o incluso aquí en este caso con los distribuidores Fester puedes encontrar el Sistabaque Rod, precisamente porque son de un material en específico que garantiza que no tiene adherencia con el sellador. Yo les mencionaba que esto tiene la ventaja de que va a permitir que el sellador se mueva y se comporte correctamente sin tener este tipo de fijaciones sobre la cara inferior de la junta. Ok, muchas gracias. Tenemos la duda de Eduardo Blancas Cabrera. Eduardo, ya te activamos tu micrófono, igual si gustas prenderlo para resolver tu duda. ¿Escuchan, ingeniero? ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buenas tardes, ingeniero. Está muy bien, yo entiendo muy bien el producto. Es un poliuretano. Aquí ya no hay que hacerlo con el dedo. En unas juntas de 3 milímetros hay que esperar 24 horas para que cure. Hay tres colores. Mi pregunta es,
en una junta para 2 vidrios de 15 milímetros y más o menos de 3 milímetros de separación entre vidrio, ¿es recomendable? No, la mejor alternativa para, sobre todo las dimensiones del vidrio, es Sista Vidrios de construcción. Incluso aquí no sé, no lo mencionaste, pero estoy entendiendo que puede ser incluso una junta en unión hueso a hueso. Entonces, la Ajá. mejor alternativa sí es Sista Vidrios de construcción. Ok. Pues muchas gracias. Felicidades. No hay de qué. Hasta luego. Gracias también. Sí, no, gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias. Tenemos otra duda aquí por el chat que dice Juan Arturo Banda, que dice, ¿nos puede mostrar una imagen de la cola de rata, por favor? Ok, sí, déjenme, la busco y enseguida se las muestro. Listo, creo que ya lo ven en mi pantalla, pero esa es la cola de rata. Sí se ve, Sebas, gracias. Les digo, ustedes pueden ir a la ferretería, pueden ir en Home Depot, me parece que también la venden, eh, con distribuidores autorizados Fester también, y van a encontrar el producto. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les deseo un excelente fin de semana. Y como bien decía Rebe, nos vemos el 24 de junio para otro webinar más. En este caso vamos a cubrir lo que es el portafolio de Tangit. Y pues bueno, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos pronto. Que tengan un excelente fin de semana. Pues bueno.